que alzar esa voz o, bueno, ponerlo en conocimiento para que esa estación, que como decimos, porque pagamos un servicio y precisamente el billete no es nada barato, pues hombre, que pongan un poquito de o bien cámaras, o bien alguien que de vez en cuando tal, o antes había o algo, en alguna estación hay como una taquilla y una persona, por lo menos a ciertas horas de la noche. Es que aquí nada. Yo alguna vez me ha pasado que no me ha entrado la tarjeta y tienes que andar llamando, tarda no sé cuánto, bueno. Sí, no, un horror, o sea, un horror. Bueno, pues ya está dicho, ¿no? Dicho esto, aprovechamos, miren, bueno, y el tema que llevamos unas semanitas diciendo y que yo sé que está gustando mucho, porque sabes que siempre tenemos esos feedback, que la gente que dice, os vi el otro día y oye, cómo me gusta, qué interesante es, ¿sí? Porque aquí hablamos clarito, hablas clarísimo. Lo tengo muy claro. Sobre todo cuando hay cosas que no están legisladas, cuando hay cosas que salen a cualquier hora, anuncios publicititarios. En horario infantil y juvenil, ciertos productos y esa comida basura, en horario donde los chiquis, ¿no? Los jovencitos están, pues eso, precisamente merendando y claro, les ponen esos snacks y esos anuncios que casi esa fruta o esa comida sana que están merendando dirán, ¡puah, qué asco! Yo quiero eso que están anunciando. Sí, ¿no? Y además, bueno, luego muchos anuncios, si tú los escuchas, parece que todo lo que ponen está buenísimo desde el punto de vista nutricional. O sea, hay como un engaño publicitario ahí que, bueno, que yo creo que va siendo hora de que se puedan anunciar. Yo no digo que no, pero se quitó el tabaco, por ejemplo, de anuncio. ¿Sabes? Por decir algo, alcohol tampoco se ven anuncios. Y sin embargo, comida basura vemos a todas las horas del día, pero es que a todas las horas. Yo el otro día estuve, bueno, un poquito indispuesta, entonces no trabajé, y puse la televisión todo el día para ver qué daban, qué no. Me quedé alucinada con los anuncios de productos basura. O sea, desde cereales de desayunos hasta chocolates de no sé qué, hasta, bueno, me da igual, todo tipo de snacks o tal. Que insisto, yo no digo que no hay que poner, pero que sí es cierto que por lo menos exijan los gobiernos una información de qué productos tienen, qué componentes, ¿no? Qué compuestos tienen esos productos y luego que cada uno, lo que yo siempre digo, yo si quiero elijo. Y elijo esto, elijo lo otro, pero por lo menos tener algo a que agarrarme, ¿no? a la hora de elegir, porque tú oyes merienda para los niños, un no sé qué de extender en el pan, qué rico. Entonces, bueno, pues cualquiera macho o cualquiera ita, bueno, pues ¿por qué no les voy a dar estos? Con esto no quiero decir que no se puedan comer, pero que no deben formar parte de nuestra alimentación habitual. Y claro, la gente confunde encima luego diario con habitual. Y que ahí te dicen, pero si no lo como todos los días. Y dices, ya, pero ¿cuántas veces a la semana? Bueno, pues es que no sé cómo decir, bueno, un paquete de lo que sea, cualquier snack. Aperitivo. Pues bueno, eso es una tarde, resulta que el bocadillo de no sé qué dulce otra tarde, como no quiere mucha fruta la niña o el niño, pues mira, coge y le doy un bollo, algo relleno de tal. Entonces, todo eso que sepamos que es comida basura, que ya hemos hablado de ello desde otro punto de vista y hoy terminaremos hablando, repitiendo una gotita de forma diferente lo que ya habíamos dicho y yo haciendo hincapié a que hasta ahora todas las investigaciones, digamos, que hay fundamentalmente están en ratas, pero que hay estudios que ya empiezan a demostrar, pues eso, esa, comillas, adicción, ¿no?, que pueden crear. Recientes además estudios, que dices que no estamos aquí inventando nada. Miren, nada. Con alto contenido, pues eso, de azúcar, de grasas y sal, tienen un efecto similar en nuestro cerebro como la droga, ¿no? Nos hace tener esa adicción, esa necesidad de consumir estos productos, comida basura o alimentos procesados, porque nos lo piden en nuestro cerebro y cuando lo consumimos, tenemos esa sensación de placer, ¿no? Qué bien lo describes, fíjate. Comemos porque necesitamos, por supuesto, pero la comida nos sacia. O sea, quiere decir que si alguien un día come mucho más, es qué horror lo que he comido. Y sin embargo, estos productos a nadie le provocan saciedad, sino al revés. Lo que haces es, estás comiendo unas patatas chips, por ejemplo, y dices, voy a comer dos, mentira. Y sigues y sigues y sigues. Y dices, pero si no tenía hambre,
si ni tan siquiera tenía necesidad. Es decir, implica el seguir picando, pero bueno, hizo unas patatas chips como cualquier snacks, como hemos dicho, o cualquier producto industrializado que en composición tienen, como muy bien has dicho, grasas, sal y azúcares. Porque además, claro, no solo este tipo de alimentos de los que estoy hablando, las salsas, me da igual la salsa barbacoa, los ketchup, los no sé qué, de todas las marcas, o sea, no es que una marca, o esas salsas que ahora hay para elaborar los arroces o la pasta, bueno, pues todo esto también tienen sales, azúcares y grasas. Entonces tú me preguntabas la última vez, ¿por qué provocan adicción? O sea, ¿es cierto que provocan? Pues claro, porque cambian los sabores, porque cambian el aroma, porque cuando llegan al cerebro, el cerebro lo asume como una droga y entonces llenan los receptores cerebrales, y porque hacen entonces que el receptor fundamental, eso lo comentaba, de los receptores de la dopamina, que es lo llamado el neurotransmisor como de la felicidad, el qué bien estoy, pues resulta que se llenan con estos productos. Claro, cuanto más comemos, más queremos, porque esos receptores que se han activado necesitan más. Pero eso en cuanto a, comillas, una pseudoadicción, o sea que iremos viendo pues un poquito componente por componente pues para decir, ¿no? También, bueno, tenemos que nombrar a Michael Moss, ganador del premio Pulitzer 2010, que ya con una serie de reportajes de investigación advirtió, ¿no? Bueno, pues esas prácticas ocultas o eso que conlleva esa, como decimos, la industria alimentaria, que no todo, no vamos aquí a generalizar, pero sí que por supuesto, ciertos productos bueno, hacen estas maneras de utilizar, ¿no?, estas grasas, estos azúcares y las sales para precisamente eso, ¿no?, atraernos, ¿no?, para que tengamos esa adicción a los alimentos. El primer día que empezamos a hablar de esto, lo nombraste también. ¿Y por qué? Porque sería interesantísimo leer su libro, que ya lo he leído, y además en su investigación, que ha durado un montón de años, resulta que su investigación, hablando con productores de este tipo de alimentos, bueno, pues resulta que ellos, no voy a decir que no lo consumían, pero bueno, como no, por supuesto sabemos que el consumo debe ser no debe ser habitual, perdón, que debe ser esporádico, y entonces yo vuelvo a agarrarme a la pirámide de la dieta mediterránea y digo, de hecho los tenemos en el vértice, todos estos productos, ¿no? Todos los alimentos procesados, todos, me da igual dulces, me da igual salados, todos los procesados en el vértice, con lo cual, como muy bien dice la pirámide de la dieta mediterránea, no quiere decir que nunca debemos de comer, pero sí comerlos con cautela, y sobre todo, que era lo que comentábamos el primer día, en niños pequeños, cuidado, porque ¿a qué niño no vemos con un refresco en una cafetería? ¿A qué niño no vemos con bolsas de gominolas patatas, y con, me da igual, es que se me escapan las marcas, con... Bueno, pues tipo bollos, que hay de todos, con agujeros por el medio y no por el medio, y con otro tipo que no tiene por qué ser patatas chips. O sea, es decir, a un niño desde bien pequeño se le dan esas cosas. Yo me imagino que es porque evidentemente sus progenitores no saben muy bien las consecuencias de que a esa edad, casi de mantilla todavía, a las y a los bebés se les dé eso, porque si no, creo que lo limitarían. Es decir, vivimos en un mundo en el cual evidentemente no podemos prohibir, pero sí limitar. Entonces, bueno, pues por eso a mí me ha parecido tan importante seguir hoy con este tema, y luego ya daremos el colofón final. Antes de meternos de lleno en estos, bueno, el tema grasas, sal y otros sabores o potenciadores de sabor, sí que, miren, todo esto cuando comentamos cuidado con los alimentos ricos eso, en grasas, en sales, en azúcares, yo no solamente es por el tema de peso, que también esa obesidad, ese sobrepeso infantil, sino porque pueden acarrearnos tanto a los niños o a los jóvenes como a los adultos, otra serie de problemas, que la gente no piense que esto es solamente una cuestión de peso, que por supuesto también lo es, sino que puede haber problemas de asma, déficit de atención para los jóvenes, diarrea, o sea, problemas estomacales, un montón de problemas.
Además del tema del peso, ¿no? Sí, se relacionan con hipertensión porque, bueno, estamos diciendo, ¿no?, cuál es la composición, ojo, aparte de otras materias primas, ¿no? Pero bueno, como hablamos de comida basura y tenemos tres ingredientes que se reproducen y se producen de forma continua, entonces, claro, la hipertensión. Problemas cardiovasculares en gente que tiene, bueno, pues alguna lesión de base, y si no la tienen, más probabilidad. Diabetes, ¿por qué? Porque si desgranamos esas tres sustancias, luego tú nos vas a contar alguna otra. Si hablamos de sal, la sal, ¿qué hace? Modifica el sabor de las cosas, pero además hace muy atractiva algo salado. Quienes comemos sin sal, también es cierto que igual ese tipo de productos rechazamos porque, bueno, pues porque llevamos tiempo, no quiere decir que no los piquemos, pero en una alimentación habitual, con una cantidad de sal normal, que ya en nuestra comida diaria generalmente está demostrado que la cantidad de sal que se aporta es mayor, si a eso añadimos estos productos, tenemos más probabilidad de padecer todo tipo de enfermedades relacionadas con la hipertensión arterial, por una parte. Después tenemos las grasas que se utilizan son grasas que de origen algunas son vegetales insaturadas, pero que por un proceso químico entonces pierden esos dobles enlaces, se convierten en grasas saturadas. Entonces por eso encontramos en paquetes y en cosas grasas parcialmente hidrolizadas. Entonces cuidado, es que han perdido su poder de ser unos buenos aceites y se han convertido en unas grasas encima trans. La grasa trans es como la función del espejo. Yo tengo aquí la mano y en el espejo lo veo en sentido contrario, ¿no?, que todavía se ha demostrado que son mucho más perjudiciales para nuestra salud. Es decir, más lípidos que no necesitamos en nuestras arterias, con lo cual más arteriosclerosis, más probabilidad de trombo, más probabilidad de muchas cosas. Y entonces esto en cuanto a las grasas. Y luego tenemos los azúcares. Los azúcares que se utilizan en todos estos productos son azúcares sencillos. No siempre es sacarosa como tal, que es el azúcar común, ¿no?, sino jarabe de maíz, jarabe de fructosa, jarabe de glucosa. El jarabe de maíz es jarabe de fructosa, si mi memoria no me falla, jarabe de glucosa, melazas, es decir, todo esto que no aparece como azúcar, porque se llaman de otra forma. Claro, son unos azúcares de una metabolización muy rápida, con lo cual el páncreas tiene que segregar insulina para, digamos, chupar, para hacer que desaparezca todo ese azúcar que ha aparecido rápidamente, con lo cual tenemos otro punto de cuidado con la probabilidad de padecer diabetes. Si hay antecedentes familiares, si alguien tiene exceso de peso, si alguien tiene una tensión arterial alta y los lípidos altos, ya solo le falta que suba el azúcar y que puede hacer una diabetes, con lo cual entramos en una enfermedad metabólica. Acortamiento de esperanza de media de vida, pero y además una calidad de vida de lo que nos quede pues mucho peor de lo que podíamos tener. Es que además de estas tres sustancias, yo ahí te he puesto que a veces se añaden más cosas. Hay un producto que es el quinto sabor. No, el que se llama, el que da sabor como a mantequilla. Ah, sí. Es que merece la pena. Espérate, te lo dejo decir diacetil, a ti. Exactamente. Que yo no sabía ni que existía. ¿Verdad? Y es una sustancia orgánica que nos da, ¿no?, importa un rico sabor a mantequilla. Sí, entonces curioso, porque está en la naturaleza. Pero en todas estas comidas basura que saben como a mantequilla, resulta que lo añaden, es decir, lo fabrican. No es que solo esté en la naturaleza, sino que se fabrica para añadirlo. Entonces hay una especie de, pues no sé, de ganchitos, de cosas de estas de comer que venden con sabor a mantequilla. Están llenos de eso. Vuelve a decirlo para que la gente se quede un poquito con el nombre y que lea. Entonces, repite cómo se llama para que tú te quedes con ello, que yo ya me lo sé. Que, bueno, pues está presente en, bueno, pues en margarinas, en los chips de maíz, galletas de chocolate, productos de cacao, en los dulces, en los postres de gelatina, jarabes aromatizados en salsas. Parecen chicles, que es lo que a mí también me lo apunta, que llama la atención, porque olor a, o sea, un poquito sabor a mantequilla, pero en chicles, pues sí, porque tiene ese olor, nos da un poquito esa, me imagino, ¿no? Ese olor atractivo, también en chicles, en helados y en cantidad de cosas.
cosas. Bueno, esto estábamos en cuanto a sabores, pero yo he hablado un momento solo de la sal, pero también utilizamos como conservante el nitrito. Y entonces los nitritos se utilizan para conservar las carnes y para aumentar el color en los ahumados, por ejemplo, pues yo que sé, pues un chorizo ahumado o un lomo o tal. Y bueno, pues también estamos añadiendo azúcar y además esos nitritos, en vez de nitritos también a veces se usan nitratos que se juntan o los unen, perdón, con más sodio y con más potasio, es decir, si no aparece sal podemos encontrar nitrito sódico o nitrato potásico, pues cuidado porque estamos hablando de sal, es lo mismo que he dicho, grasas parcialmente hidrogenadas o totalmente hidrogenadas, que bueno, ya, porque a veces ponen grasas hidrogenadas, entonces bueno, uno se queda como así, ¿no? ¿Qué es eso? Y empieza, pues igual es bueno, pues, ¿no? Exacto, porque me suena así como, en lugar de grasa, sí. Y claro, toda esta... y no es, o sea, es información, pero no lo hacen entendible para el consumidor de a pie, vamos a decir, no. Y yo me parece que al principio, en vez de hidrogenadas, he dicho hidrolizadas, que perdonen, son grasas parcialmente hidrogenadas o grasas hidrogenadas, que sepamos que son grasas trans. Que cuando no vemos sal y vemos nitrito de no sé qué o nitrato de no sé cuánto, es sal. Cuando no vemos azúcar por ningún sitio, pero sí pone jarabe de, bueno, pues hablamos de azúcares. Es que me parecía interesante, de nuevo, pues poner un poquito, ¿no? Cada uno de estos elementos que están formando parte de todos los alimentos, cuidado, alimentos y bebidas, que o sea, no olvidemos, como siempre, el decir que a veces nos parece muy natural. Yo, por ejemplo, con el tema de los azúcares, a veces pone edulcorantes naturales. Claro, es tremendo lo de edulcorante natural, porque si yo saco algo de un producto, por ejemplo del maíz, es natural, o sea, lo mismo que otras sustancias, pero es que también se pueden hacer en el laboratorio. Entonces, claro, a veces en un anuncio leído o escuchado o visto, indistintamente resulta que dices, bueno, no pone natural, yo compro esto porque es más natural que esto otro. Bueno, pues cuidado, no nos engañemos, todos los productos procesados, dulces, salados, salsas, sólidos, que sepamos que deben estar en el vértice de nuestra alimentación, es decir, de forma ocasional. O sea, yo esto no me voy a cansar de decirlo, y que cada vez se demuestra más y que dentro de poco habrá estudios en los de déficit de atención en niños, tal, según el tipo de alimentación que se le haya dado desde la más tierna infancia, nunca mejor dicho, porque si tú te envenenas es tu problema. Y si yo me enveneno es mi problema, aunque luego también cuidado, porque costamos a la sanidad pública. Por eso se debería informar bien y regular todo esto, no solamente en el tema publicidad, como hemos comentado antes, Miren, sino o bien haciendo ese etiquetado más entendible, más legible, porque muchas veces ya lo hemos dicho, que claro, te lo ponen en el justo, qué casualidad, donde se dobla el paquete y tienes que estar ahí, espera de doblo, no me entero de nada, y con una letra microscópica. Otras veces o no lo ponen, o ponen solo X información o no. Entonces tendría que haber esa regulación en tema publicidad y en tema información. Si oponen E255, por ejemplo, y es nitrito sódico. Google, ¿no? Buscando. O, por ejemplo, el tema que en pastelerías o en estos obradores te dan el pan, te dan esos bollos o esas carolinas, esas cosas tan ricas, pero claro, te las dan así tal cual, no vienen empaquetadas y tampoco sabes lo que llevan. Por eso te acuerdas que un día decía yo, a ver, yo ya sé que alguien no puede tener un listado de todos los ingredientes que hay, por ejemplo, en una confitería o en una panadería, pero si vas a por pan, por lo menos, tener una información general de la composición del pan. Es decir, este pan lleva masa madre, por decir algo, centeno y harina de trigo. Bueno, pues venga, ya está. Y luego, pues valorar las proporciones. Hay algunos que llevan aceite de oliva, pero otros llevan otras grasas que no son aceite de oliva, otros llevan aceite de coco y de palma. Por eso esos olores que salen a veces, bueno, atractivos y atrayentes. Esto es como los dibujos animados, ¿no? Que empezarías a olfatear y te lanzarías. Entonces, bueno, ese aviso. Y ahora sí te dejo que hables del quinto sabor, que nadie sabe. Bueno, sí, hay gente que sí sabrá, pero muy poca gente sabe que en estos momentos tratamos del quinto sabor.
umami. Umami. Y esta palabra, bueno, que viene del japonés y que es ese quinto sabor, que bueno, significa delicioso, sabroso, profundo. Recordamos los 4 sabores, que son ácido, salado, amargo y dulce. Pues el umami es ese quinto sabor. Ajá. Que es bueno, que no sé. el que te hace dependiente, ese sabor que te da la felicidad. Es decir, cuando alguien comemos algo especialmente sabroso, o que a cada cual, porque igual a mí lo que me parece sabroso a ti no, ¿no? Pero eso que es, bueno, esto está, es que seguiría comiendo, ¿no? Eso es umami. Pero es curioso porque no la ha inventado un japonés, aunque esa palabra es japonesa, porque en la antigua Roma la gente de clase muy alta, en vez de sal, ponía en sus platos una cosa que se llama, y di tú, ¿sabes por qué te digo que dejes el garum? Que digas tú las palabras, porque yo creo que te las entienden mejor, porque yo con todo el rollo que estoy contando se escapan, ¿no? Garum, que es una salsa de pescado fermentado. Sí, con todas las vísceras del pescado más. No, exquisito, como un buen caviar. Dejaban fermentar todas las vísceras, pero bien, o sea, no es pudrir, es fermentar de otra forma. Con todo el pescado hacían una masa garum que, aparte que nutricionalmente es una maravilla, porque claro, proteínas, vitaminas, minerales, incluida por supuesto la sal en composición. Entonces el garum era una exquisitez. Solo las clases muy privilegiadas resulta que lo ponían en sus mesas, pues para todo tipo de celebraciones. Bueno, pues ese sabor que ya decían los romanos, que era el sabor más profundo, que era el sabor de la felicidad, es lo que ahora el japonés, bueno, hace ya un tiempo, ha llamado umami. Entonces, y cuando alguien mete, por ejemplo, es que imagínate que metes algo que has comprado, un paquete de algo, ¿no? Esa sensación en el paladar. Yo qué sé, voy a decir una tontería, ¿vale? Pero imagínate a quien le gusten, a mí como no me gustan voy a hablar de ellas. Unas alitas de pollo crujientes, que hay cantidad de gente que le atraen. Cuidado, porque también tienen sal, grasas y azúcares. O me da igual, alguna chuchería de estas, pues tipo, no hablo de las gominolas porque tienen que ser muy buenas para que te produzcan eso, pero algún tipo, o ganchito o algo que haya gente que dice, es que esto es un sabor, cuando lo meto en la boca noto, eso es umami. Y entonces tremendo, porque lo cual quiere decir que tu cerebro está ahí recibiendo algo que le atrae muchísimo y que va a necesitar más, que no te va a provocar, como hemos dicho al principio, ¿no? Eso una vez al hasta mes, aquí, no, sino que cada vez más y más. Entonces esta es la comida basura. Esto en cuanto a chuches, porque ya habíamos hablado de la comida preparada, ¿no? Entonces, bueno, estamos con lo mismo, pero sobre todo las chuches, que yo creo que no aportan nada, ¿no? Son calorías vacías y además crean esa adicción. Sí aportan, ese es el problema, aportan grasas. Bueno. O sea, vale, calorías vacías desde el punto de vista nutricional, vale, perfecto, porque te aportan hidratos de carbono sencillos, esos azúcares que, cuidado con el tema del páncreas, que el pobre esté ahí trabajando, grasas de mala calidad y sales. Entonces, claro, pero ¿por qué me he ceñido más hoy a las chuches para terminar? Porque es algo que da lo mismo a cualquier edad, desde la criatura de 8 o 9 meses que llevan en el cochecito y de repente, porque antes se les daba pan, meten el pedacito de pan, pero ahora no, ahora va la machu, bueno, y mucho peor las amamas y los haitites, ¿qué voy a contar? Compran ese huevo que luego tiene algo dentro y esas cosas que es chocolate, bueno, no, es chocolate con leche, mucha leche, más leche, con sí, eso como que más, es bueno. Más todo esto que hemos dicho, y entonces claro, y con ese que los eduque su aita y su ama, que yo le doy, pero vemos eso desde pequeñajas y pequeñajos, comiendo todo tipo de porquerías, pero cuidado, hasta gente muy mayor, que claro... Que va al cine con la... No, el cine es una excusa para... Sí, pero yo hablo también de gente mucho más mayor, ¿eh? Imagínate, yo qué sé, alguien de 90 años que como está perdiendo el sentido del gusto, claro, todas estas cosas que tienen un sabor tan fuerte les atrae. Entonces, por eso digo a todas las edades y yo sola me parto de la risa, porque claro...
el que esté libre de culpas que tire la primera piedra. Entonces yo intento no abusar de nada de esto, pero si de vez en cuando, pues de repente un paquete, pues dices, qué rico, pero eso, sabiendo lo que haces. Y este programa era sobre todo dedicado a las peques y a los peques, para quienes les cuiden, que lo tengan en cuenta. Esas cenas tan de salchichas con ketchup, por rapidez, para evitar que no quiero cenar, o de repente hago una ensaladilla rusa, que estupendo, pero como no quiere tomar leche, le pongo ya un preparado, un lácteo con cacao. Bueno, pues cuidado, porque todo eso está haciendo que el cerebro de los niños reciba, bueno, lo que no debe recibir, ¿no? Entonces, cuidado. Ojo, la información es poder y aquí siempre, ¿verdad, Miren? Lo informamos y además de manera clara y precisa para que todo el mundo se entere y bueno, y sepa lo que hay que comer, lo que no, y lo que hay que muy de vez en cuando, pues como premio y demás, y no ponerlo todos los días, veamos algo como tal, como qué guapo eres, toma, venga, un huevo para aquí, otro huevo para allá, una chuche, unos snacks, unas patatas. Y o lo celebramos todo tomando hamburguesas y pizzas, ¿no? Eso es. Entonces estamos en las mismas. Quiere decir que si quitamos unas chuches, pero todas las semanas te llevo a comer hamburguesas, te llevo comida preparada, en una palabra, pues resulta que estoy haciendo lo mismo. O sea, los receptores cerebrales se llenarán de unas sustancias que lo único que van a provocar es el quiero más, quiero más, quiero más. Ese deseo insatisfecho, ¿no? O sea, que cuidado con el umami, y que todo el mundo se quede con esa palabra, hágaselo mirar, muy bien. Miren, nos vemos dentro de 15 días con nuevo tema. Perfecto. Ya pensaremos tú y yo, así en Petit Comité, el nuevo tema que hincaremos el diente. Aquí el martes dentro de 15 días. Y nada, disfrutaremos, practicaremos el umami, pero en otras cosas de la vida, que hay que paladear otras cosas y no todo... El placer del deporte. El ejemplo, masaje, el placer no puedo de un buen decir masaje. Sin que se enfade, no. Bueno, un masajito que a nuestro compañero que estaba un poquito malito en la espalda, que yo pues la próxima vez pues también voy a venir aquí un poco renqueante para ver si me cae uno. Aprovecharos de mis manos, que como estoy todo el día evidentemente diagnosticando contracturas, no sé qué, no sé cuánto en Mercabilbao, pues de vez en cuando un masajito no viene mal. Pues nada, practicaremos eso, el umami, pero de masaje. Nos vemos dentro de poquito, Miren, pasa una semanita. Intentaremos. Muy Gracias, bien. Miren. Vale, agur. Hacemos una pequeñísima pausa para la publicidad. A la vuelta también disfrutando de los placeres de la vida que nos da, por ejemplo, el teatro. Y eso que vamos a hablar de pecadoras. Vamos a tener dos de las 7 pecadoras que este jueves nos van a hacer disfrutar el grupo Luna Llena con su obra de teatro en Arrigorriaga. A la vuelta de publicidad hablamos con ellas y pecamos un poquito, pero esto en el buen sentido, la vuelta de publi. Pues mi padre puede mover cosas sin tocarlas. Te lo prometo. ¡Guau! Pues tu padre tiene superpoderes.